Hola, bienvenidos nuevamente a la Matemática TV. En este video vamos a estar trabajando con las funciones para comenzar a ver cuáles son los parámetros que nos permiten describir su comportamiento y poder analizarla. Así que lápiz y papel en mano, que comenzamos. Bueno, muy bien. En un video anterior empezamos a ver esto que es el mundo de las funciones, vimos los requisitos que algo tenía que cumplir para ser función y habíamos pensado a las funciones como una especie de máquina llamada f de x que procesa esos valores de x que usamos como materia prima, ¿sí? Que son los números que puede tomar la función y nos devuelve el producto terminado, es decir, un resultado que es f de x. Bien, entonces definimos qué es una función y habíamos visto que una función es una relación entre elementos de un conjunto A, al que llamábamos dominio, es decir, de donde vamos a sacar los valores de x para que la función procese, ¿sí? Y un conjunto B llamado codominio o imagen. F toma valores de x del dominio y los devuelve en otro conjunto llamado codominio o imagen. Pero no habíamos definido bien estos términos, ¿sí? Inclusive tampoco habíamos visto la diferencia entre codominio e imagen, que dijimos que la íbamos a ver en un video posterior. Bueno, este es el video en donde vamos a empezar a diferenciar esas cosas, ¿sí? Si todavía no vieron ese video y no saben de qué estamos hablando o necesitan alguna introducción previa a lo que es la función, les dejo el enlace acá arriba en la tarjeta. Bueno, vamos a definir entonces los parámetros que hacen a la función, es decir, aquellos que nos van a permitir describir su comportamiento, ¿sí? Cuando una función crece, decrece, alcanza un máximo, un mínimo, es positiva, es negativa. Pero antes vamos a estar viendo algo que decidimos incluir en el video porque es una pregunta muy frecuente en las clases de matemática y a veces suele generar algún tipo de confusión, ¿sí? Y estamos hablando de lo siguiente. Tenemos y igual a 2x más 1 y por otro lado f de x igual a 2x más 1, ¿sí? Bueno, lo que está a la derecha del igual es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿son iguales estas dos expresiones? La respuesta a eso es que son geométricamente equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos el gráfico tanto de una como de otra, ¿sí? Nos va a dar exactamente lo mismo. Miren, ahí tenemos los gráficos de y igual a 2x más 1 y f de x igual a 2x más 1, ¿sí? En el graficador vemos que nos da exactamente el mismo gráfico. Fíjense, el punto, por ejemplo, 0, 1 están ambos. Y el 2, 5, por ejemplo, también están ambos. Entonces, obviamente, como es una recta, por dos puntos pasa una única recta. Entonces, estas dos rectas son iguales, ¿sí? Entonces, uno podría decir, bueno, pero si lo puedo escribir como y igual a 2x más 1, ¿por qué lo escribimos como f de x igual a 2x más 1? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta notación, ¿sí? Es una notación funcional. Es decir, que expresa una función. De hecho, esto se lee f de x. Quiere decir que hay una función f que depende de x, ¿sí? Me habla de una relación, porque acuérdense que la función es una relación. Entonces acá hay una relación entre f y x, ¿sí? En cambio, en esta otra notación, no. Vamos a decir que simplemente es una ecuación, ¿sí? Si se fijan, acá no hay nada que me indique que y x tengan algún tipo de relación. Y aunque finalmente uno termina diciendo que x es la variable independiente e y la variable dependiente, desde la escritura en sí no hay nada que exprese esa relación, ¿sí? Entonces es mínima, pero esa es la diferencia. Cuando anotamos f de x estamos diciendo que hay una función y que la variable es x. Es decir, volviendo a la función, pensándola como la máquina, tengo f, que es la máquina, y la x es los valores que le puedo poner a esa máquina para que la máquina después, haciendo la cuenta, devuelva un resultado. ¿Bien? Bueno, solucionado ese tema, ahora sí vamos a definir los parámetros que vamos a estar estudiando. Bueno, y esos parámetros son el dominio, codominio o la imagen. Vamos a diferenciar cuándo es uno y cuándo es otro. Después tenemos varios conjuntos, entre ellos el conjunto de ceros, también llamado raíces de la función, raíces o ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Bien? Por otro lado también tenemos intervalos, que van a ser intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
Y por último también vamos a estudiar lo que se llaman extremos, es decir, máximos y mínimos. Bien. Bueno, en esta primera parte vamos a estar trabajando con lo que es el dominio y la distinción entre codominio o imagen. Bien. Bueno, entonces, el dominio lo vamos a simbolizar así como df, ¿sí? Dominio de la función. Y vamos a decir que son todos los valores de x que la función puede tomar, ¿sí? Es decir, todos esos valores que me funcionan como materia prima para que la máquina pueda procesar, ¿sí? Los valores de x que puedo poner en la función. Bueno, esos valores pertenecen al conjunto A, ¿sí? O conjunto de partida, como habíamos visto. Son todos los valores posibles que f puede, digamos, procesar o transformar sin problemas. Y por último, se deben enumerar como el conjunto más amplio posible. Bien, bueno, vamos a ver de qué se tratan estas tres características que acabamos de nombrar. La primera, que los valores de x pertenecen al conjunto A o conjunto de partida. Bueno, lo que estamos diciendo básicamente es que si tenemos la relación f, que me relaciona dos conjuntos, A y B, del conjunto A voy a tomar los valores de x, ¿sí? Que voy a poner en la función y la función va a devolver el resultado en el conjunto B. Bien, bueno, a este conjunto A lo vamos a llamar dominio, ¿sí? Por otro lado dijimos que el dominio son todos los valores de x que la función puede tomar, es decir, los valores permitidos. Bueno, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto de valores permitidos, ¿sí? ¿Se acuerdan de este ejemplo? Tenemos la función raíz de x y habíamos visto que no la podíamos definir de reales en reales porque iba a haber problema con los números negativos. Es decir, no le puedo dar a x valores negativos porque la raíz de un número negativo no estaba definida, ¿sí? Entonces habíamos redefinido las condiciones. Entonces, para definir el dominio tengo que sacar los valores de x, digamos, que sean menores que 0, es decir, los números negativos. ¿Sí? Esto ya lo vimos en el video anterior, estoy retomando ese ejemplo. Entonces, habíamos visto que el conjunto A lo teníamos que definir desde el 0, incluyéndolo, a más infinito. O los reales mayores o iguales a 0. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que como tenemos restricción en el dominio, tenemos que sacar los valores negativos, ahora vamos a redefinir la función, ¿sí? Podemos definir a f, que va desde el conjunto A, que va a ser 0 a más infinito, en un conjunto B, que son los reales, ¿sí? De manera tal que f de x es igual a, bueno, raíz de x, ¿sí? O también, escrito de la otra manera, sería f va de reales mayores o iguales a 0 en reales, de manera tal que f de x es raíz cuadrada de x, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras. Generalmente se usa esta primera, pero de cualquiera de las dos maneras está bien definido y se entiende, ¿sí? Y por último, ¿qué quiere decir esta característica de que los valores de x se deben enumerar como el conjunto más amplio posible? Bueno, retomemos esa función entonces. Por ejemplo, podemos definir la función anterior, raíz de x, de naturales en reales. Es decir, si los valores de x que están en el dominio yo los voy a sacar del conjunto de los naturales, ¿podría hacerlo? Y la respuesta es que sí, ¿no? Porque digo, si en definitiva a los números naturales le puedo aplicar raíz cuadrada y no voy a tener ningún problema, porque los naturales son solo los positivos. Inclusive si quieren podemos incluir el 0, naturales y el 0 también, ¿sí? No habría problema. Ahora la pregunta es, ¿los naturales sería el conjunto más amplio del que puedo tomar valores para meter en la función? No sería el conjunto más grande, ¿no? ¿Por qué? Y porque también tengo, por ejemplo, los racionales mayores o iguales que 0, ¿sí? A los que le puedo aplicar raíz cuadrada. Y sabemos que los racionales contienen a los números naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esto, raíz cuadrada de 9 cuartos, que sería 3 medios, o raíz cuadrada de 3 sobre 25, que daría como resultado raíz de 3 sobre 5, por ejemplo. Entonces, ahí ya tengo un conjunto más grande que n, al que le puedo estar aplicando raíz cuadrada, ¿sí? Les dejo en la tarjeta el enlace con el video de las propiedades de radicación para que vean cómo hice estas operaciones que acaban de ver, ¿sí?
Bueno, por otra parte, fíjense que también tengo otro conjunto, ¿sí? Que es el de los irracionales, por ejemplo, mayores o iguales a 0, en el que puedo también aplicarle raíz, ¿sí? Por ejemplo, al número pi. Raíz de pi me dará ese número 1,77245 y tiene un montón infinitos decimales más, ¿sí? Y así también al número raíz de 5, que ya vimos que es un número irracional, le puedo aplicar raíz cuadrada también. ¿Cuál sería el problema de aplicarle raíz cuadrada a un número que ya tiene raíz? Ninguno. Entonces me quedaría raíz cuarta de 5, que me daría aproximadamente ese número, 1,4953 y demás, ¿sí? También les dejo, si quieren revisar, el enlace al video de los números irracionales, ¿sí? Bueno, ya vimos que n no era el conjunto más grande del que podíamos sacar elementos o valores de x para aplicarle raíz. Tampoco lo eran los racionales y los irracionales, ¿sí? Entonces vamos a decir que los reales, mayores o iguales a 0, es el conjunto más grande que puedo llegar a tomar, ¿sí? Entonces, en este caso, desde 0 a más infinito sería la manera de definir el dominio, que era lo que habíamos visto, pero bueno, para que vean a qué nos referíamos con esto de que uno tiene que definir el mayor conjunto posible, el más amplio que pueda tener en el dominio, ¿sí? Es decir, con los naturales me alcanzaba, pero no eran todos, porque había conjuntos más grandes a los que aplicarle raíz. Bueno, ahora sí tenemos definido el conjunto que me va a funcionar como el dominio y es el más amplio, ¿sí? Bueno, y en este caso la tarjeta tiene que ver con esto de los números reales, de que es el conjunto más amplio, cómo escribir los intervalos, de trabajar con inecuaciones y todo lo que hace a este conjunto, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, el dominio de la función lo simbolizamos como df y son todos los valores de x que la función puede tomar. Los valores entonces pertenecen al conjunto de salida o de partida, al conjunto A. Tengo que sacar los valores que me puedan llegar a causar algún problema, ¿sí? Es decir, que la función no pueda tomar. Y se deben enumerar como el conjunto más grande posible, ¿sí? Bueno, entonces es importante, y quizás les quede sonando esto de cómo es que hay valores de x que tenemos que sacar, que pueden llegar a causar problemas o que la función no puede llegar a tomar o a procesar, ¿sí? Preguntémonos esto entonces, ¿hay alguna forma de saber cómo sacar esos valores que nos causarían problemas? ¿Y cómo hago para definir el dominio? Bueno, vamos a ver que existen algunas restricciones, ¿sí?, del dominio. Por ejemplo, esta. Si la función es un cociente, es decir, que es una función escrita como si fuera una división, ¿sí?, o una fracción, tenemos que tener en cuenta los denominadores. ¿Qué cosa particular del denominador? Que tengo que sacar todos los valores de x que hagan que el denominador me dé como resultado 0, ¿sí? Por otra parte, tenemos otra de las restricciones que son las raíces de índice par, ¿sí? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Bueno, cualquier operación, digamos, que esté dentro de la raíz, tenemos que asegurarnos que los valores de x que metamos en ella nos tienen que dar como resultado un número mayor o a lo sumo igual a 0, ¿sí? No negativo porque ya vimos que causa problema en las raíces, ¿sí? Bueno, después tenemos logaritmos, por ejemplo, siempre tengo que pedir que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0, no puede ser igual, ¿sí? Mayor solamente que 0. Y después podemos tener combinaciones de los casos anteriores. Sí, por ejemplo, una función que sea un cociente y en el denominador tenga una expresión trigonométrica, ¿sí? Entonces tendré que ver los valores donde el seno, el coseno, la tangente o lo que sea que tenga, sacar los valores que den como resultado 0 porque no puedo tener 0 en el denominador. Acuérdense que no podemos dividir por 0, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos son estos, pero bueno, después podemos tener, según como venga dada la fórmula de la función, podemos tener distintas combinaciones. Pero en líneas generales con esto tenemos bastante cubierto el espectro. Bueno, veamos algunos ejemplos entonces. Tenemos esta función, raíz cúbica de x más 2, ¿sí? La podemos definir desde el conjunto de los reales en reales, es decir, el dominio, ¿pueden ser todos los números reales? Para definir eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es si hay valores de x que la función no pueda tomar. Si la respuesta a eso es que sí, entonces tenemos que sacar del dominio o excluir aquellos que me estén causando problemas. Los tengo que restringir, ¿sí?
Si la respuesta es que no, entonces puedo tomar el conjunto de los reales como el dominio. Bueno, fíjense que acá tenemos una raíz cúbica. Dijimos que nos podía llegar a causar problema una raíz de índice par, pero acá no, porque de hecho si x vale menos 10, por ejemplo, menos 10 más 2 es menos 8, raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Entonces no hay problema con los números negativos en este caso. Bueno, números negativos no hay problema, tampoco los positivos, obviamente, y el 0 tampoco. Entonces, bueno, directamente vamos a definir el dominio de la función como todos los reales. Veamos este otro ejemplo. Tenemos esta función f de x igual a 1 sobre 2x más 2, ¿sí? De nuevo, podemos definir esto desde el conjunto de los reales, es decir, cualquier valor de x, cualquier número real, lo podemos poner en esta función y la función va a responder o a procesar. Acá en principio debería sonarnos una pequeña alarma, ¿sí? Fíjense. En este caso la respuesta es que no lo podemos definir de reales en reales. ¿Por qué? Porque tengo que sacar del dominio, en este caso, ¿sí? Al tener un denominador, al tener una función que es un cociente, tenemos que sacar del dominio todos los valores que pudieran llegar a ser 0 ese denominador porque no puedo dividir por 0, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que verificar? Lo siguiente, que esta expresión 2x más 2 tiene que ser distinto de 0. Fíjense que exijo que sea distinto, no mayor igual o menor igual o solo mayor o solo menor. ¿Por qué? Porque si esta expresión me da un número negativo, no pasa nada. 1 dividido un número negativo me dará un resultado, pero está definido. Y si la expresión me da un número positivo, lo mismo, no pasa nada, ¿sí? El único problema lo voy a tener es si esta expresión 2x más 2 me da como resultado 0, ¿sí? Entonces, solo le voy a exigir que la expresión sea distinta de 0. Entonces, todos los valores de x que hagan que esto dé 0, los tengo que sacar del dominio, ¿bien? Bueno, resolvemos esta pequeña ecuación. Me queda 2x distinto de menos 2, el 2 que estaba sumando pasó restando, y ahora este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces me queda que x tiene que ser distinto de menos 2 dividido 2, ¿sí? Entonces el resultado de eso es que x tiene que ser distinto de menos 1, ¿sí? Bueno, entonces el dominio de la función lo vamos a definir como todos los reales excepto el menos 1, ese lo tengo que sacar. Y lo vamos a escribir así. Reales menos el menos 1, ¿sí? Entonces ahora sí podemos definir la función para que sea una función y cumpla todos los requisitos, existencia, unicidad, ¿sí? De esta manera, f va de reales menos el menos 1, ¿sí? Ese es mi dominio, en reales de manera tal que f de x es 1 sobre 2x más 2, ¿bien? Bueno, veamos un ejemplo más. Tenemos que definir A, que es el dominio, ¿sí? El conjunto A, para que la función, esta que vemos acá, f de x igual a raíz cuarta de menos x más 3 dividido el logaritmo de 4 por x. ¿Bien? Bueno, tenemos que ver cuál es el mayor conjunto numérico o el mayor intervalo que podemos definir para A, para que funcione como dominio y podamos darle sentido a esta expresión para que sea una función, ¿sí? Entonces, acá tenemos varias cosas que verificar. Por un lado, que menos x más 3 sea mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque es el radicando de una raíz de índice par. Es decir, es la operación que está bajo la raíz, ¿sí? Y el índice de la raíz es par. Entonces, tenemos que exigirle que sea mayor o igual a 0. ¿Puede valer 0? Sí, en este caso sí, porque está en el numerador de esta fracción, ¿sí? Entonces no pasaría nada. Si estuviera en el denominador, el 0 no lo puedo incluir. ¿Bien? Bueno, además de eso, le tenemos que exigir que 4 más x sea mayor que 0. Mayor estricto, acá no entra el igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el argumento del logaritmo. Y por último, le tenemos que exigir que el logaritmo de 4 por x sea distinto de 0 porque es un logaritmo que está en el denominador, ¿sí? O sea, si el resultado de ese logaritmo me da negativo, no pasa nada. Si me da positivo, no pasa nada. Pero no me puede dar 0, ¿sí? Entonces, estas tres cosas a la vez, fíjense que dice
menos x más 3 mayor o igual a 0 y 4x mayor a 0 y logaritmo de 4x distinto de 0. Todo esto le tenemos que exigir a la función a la vez, ¿sí? Sí, ya sé, estarán pensando esto. Esto se va a poner feo. Pero bueno, vamos a resolver por partes, ¿sí? Empecemos por la primera expresión, menos x más 3 mayor o igual a 0. Entonces paso el 3 restando. Y después este menos 1 que tiene adelante la x va a pasar dividiendo, ¿sí? Fíjense que cuando eso pasa, cuando hacemos eso, vamos a tener que, en este caso, la desigualdad me cambia, ¿sí? De nuevo, pueden chequear eso en los ejercicios que vimos en el video de números reales e inecuaciones, ¿sí? Bueno, me cambia la desigualdad y me queda menos 3 dividido menos 1, menos dividido menos más, entonces 3 dividido 1, 3. Tengo los x menores o iguales que 3, ¿sí? Bueno, la segunda condición era que 4 por x tiene que ser mayor que 0. Paso al 4 dividiendo, 0 dividido 4 es 0, entonces me queda que x tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y la última condición, logaritmo en base 10 de 4 por x distinto de 0. Paso el logaritmo en base 10 como 10 elevado a lo que tengo del otro lado, en este caso un 0. 10 a la 0 que es 1, entonces me queda 4 por x tiene que ser distinto de 1. Y el 4 pasa dividiendo, entonces x distinto de un cuarto. Bueno, entonces, este primer conjunto, solución, ¿sí? Sería desde menos infinito hasta 3, incluyendo el 3. ¿Sí? Es decir que si lo representáramos en la recta tendríamos este conjunto, ¿sí? Esta segunda ecuación nos daría como resultado solución desde el 0, sin incluirlo, hacia más infinito, o sea, esto que tenemos acá, ¿sí? Y por último, esta última ecuación nos daría como solución todos los reales menos el 1/4, que es el único valor que para esta ecuación sacamos, ¿sí? Entonces, de ahí sacamos el x igual a 1/4. ¿Cómo nos quedaría definido el dominio? Entonces, fíjense, lo que tengo pintado dos veces, de amarillo y de rojo, es el intervalo este del medio, ¿sí? Pero sacándole el x igual a 1/4. Entonces, el dominio de la función lo vamos a definir como el intervalo 0, 3, sin incluir el 0, sí incluyendo el 3, pero a ese intervalo le sacamos el 1/4. ¿Bien? Bueno, vamos a definir entonces lo que es el codominio o la imagen y a distinguir cuándo es uno y cuándo es otro, ¿sí? En principio podemos decir que son tanto el codominio como la imagen, son todos los valores, digamos, de f de x. Una vez que la función toma esos valores y los procesa o hace el cálculo, digamos, devuelve un resultado. Ese resultado es el codominio o la imagen, ¿sí? Bueno, esos valores que la función devuelve pertenecen al conjunto B, ¿sí? Fíjense que siempre hablamos de relación entre dos conjuntos, un conjunto A y uno B. Bueno, en este caso B, el conjunto de llegada, son los valores, digamos, de I, si se quiere hablar gráfica o geométricamente, ¿sí? Son los valores que f devuelve, entonces en este conjunto vamos a tener los valores del codominio o la imagen. Entonces ahora sí, vamos a distinguir entre imagen y codominio. La imagen vamos a decir que son todos los valores posibles que f puede devolver después de transformarlos, ¿sí? Es decir, la función va a tomar valores de x del dominio, los va a transformar y los va a devolver como resultado en un conjunto B. Bueno, ese conjunto va a ser la imagen, ¿sí? Pero solo los que la función puede procesar, ¿sí? En cambio, el codominio es un conjunto, digamos, más amplio, en el que pueden sobrar valores, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos como para graficar un poco mejor esto, pero empecemos describiendo las características. Entonces, ¿qué significa esto de que son los valores que pertenecen al conjunto B o conjunto de llegada? Bueno, acuérdense que, como siempre, tenemos los dos conjuntos, A, de donde voy a sacar los x, que voy a poner en la función, y la función va a devolver en un conjunto B los f de x o los resultados, ¿sí? Que en definitiva van a ser los valores de I, si queremos hacer el gráfico, ¿sí? Entonces, este conjunto lo habíamos definido como el dominio y este otro va a ser el codominio o la imagen, ¿sí? Bueno, ahora sí entonces, vamos a distinguir entre dominio e imagen, que se vea claramente de qué estamos hablando. Entonces, dijimos que la imagen solo iba a tener los valores que f puede devolver transformados, ¿no? Entonces fíjense, si tenemos de vuelta esta función, que ya habíamos visto, raíz cuadrada de x,
hay valores que la función puede devolver si tomamos los reales positivos. Fíjense que 0 en adelante la función devuelve un valor, pero los números negativos no los puede procesar la función, ¿sí? Entonces, estos valores positivos, desde el 0 en adelante, todos los números reales van a poder ser un resultado que derive de aplicarle raíz cuadrada a cualquier número del dominio. Entonces vamos a decir que la imagen también va a ir de 0 a más infinito, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el menor resultado que puede dar es el 0, que es raíz de 0 y que nos da 0. De ahí en adelante, cualquier número real positivo va a poder ser resultado de aplicarle la función a cualquier valor de x, ¿sí? Fíjense, si tomo 4 me dará 2, si tomo 5 raíz de 5, pi me dará raíz de pi y demás, ¿sí? Todos los que habíamos visto. En cambio, para definir el codominio, directamente es más relajado. Podemos tomar todos los números reales, ¿sí? Fíjense, acá hay dos valores, el -1 y el -6, que nunca van a tener flecha desde el conjunto A porque no hay ningún valor de x al que aplicándole raíz me dé como resultado -1 o -6, ¿sí? Pero al codominio, digamos, eso mucho no le importa. Entonces, si yo como codominio defino a los reales, digamos, me van a sobrar valores, pero bueno, esa es la diferencia entre codominio e imagen. La imagen es un poco más ajustada, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es esto. Si tomo un número real positivo del dominio, le aplico la función, me devuelve un real positivo, ¿sí? Si tomo el 0, le aplico la función, me devuelve 0. Si tomo un real negativo, bueno, no puedo tomar un real negativo porque la función, digamos, no puede procesarlo, ¿sí? No puedo tener raíz cuadrada o raíz de índice par de un número negativo. Entonces, directamente estos números no los puedo tomar, ¿sí? Y podemos definir a la función de esta manera. F va de 0 a más infinito, o sea, el dominio, en 0 a más infinito, tal que f de x es raíz cuadrada de x, ¿sí? Tengo el conjunto A, el conjunto B y la regla que me vincula. O también podemos decir esto, la función va de 0 a más infinito, fíjense que es el mismo conjunto que antes, el de salida, en reales, de manera tal que f de x es raíz de x. Si tomamos este último conjunto, estaremos hablando del codominio. En cambio, si tomamos 0 y los reales positivos, ¿sí? Estamos hablando de la imagen, que es lo que definimos primero. ¿Bien? Entonces, la imagen de una función está incluida, o es igual, eso significa este símbolo, que el codominio, ¿sí? Bueno, conclusión entonces, la imagen es un subconjunto del codominio, es decir, es igual o más chica, nunca más grande, ¿sí? O es un subconjunto más chico dentro del codominio o a lo sumo es igual, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, si volvemos a esta función que teníamos al principio, que la habíamos definido de reales en reales, fíjense que ahí el conjunto de llegadas son los reales. ¿Por qué? Porque para el dominio puedo tomar cualquier valor de x y la función lo va a poder procesar sin problemas y me va a poder devolver un resultado, ¿sí? De cualquier número real que al duplicarlo o al multiplicarlo por 2 y sumarle 1 me devuelve otro número real. Entonces acá el codominio y la imagen coinciden y ambos son los reales. O sea que acá es lo mismo hablar de codominio o de imagen, ¿sí? Pero en esta otra función vimos que tuvimos que hacer una distinción, ¿sí? Entonces, si queremos definir al conjunto de llegada como los reales, estaremos hablando del codominio, ¿sí? En cambio, para la imagen tenemos que achicarlo un poco ese conjunto. Tenemos que decir que la imagen van a ser los valores solamente que puedo tener devueltos por la función, ¿sí? O sea, desde 0 a más infinito, ¿sí? Entonces, en estos dos ejemplos vemos que la imagen es o bien más chica que el codominio o a lo sumo coincide con el codominio, ¿sí? Pero nunca es un conjunto más grande. El codominio siempre es mayor o igual que la imagen de una función, ¿sí? Bueno, en un próximo video vamos a estar analizando los demás parámetros que nos quedan a la hora de describir el comportamiento de una función, ¿bien? Así que por el momento damos por terminado este video. Los invito a que puedan ver la segunda parte y a que nos dejen en los comentarios las dudas que puedan llegar a surgir o aquellas cosas que tal vez no te animaste a preguntarle a tu profe en el salón de clases y quieras hacerla en este momento. ¿Bien?
Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También podés activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram y acordate, vayas donde vayas, la matemática te ve. Chau, hasta la próxima.